Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Ernesto Valenzuela. Vamos a iniciar la segunda continuación de lo que es la materia filosofía de bachillerato. En esta ocasión vamos a definir las ramas principales de lo que es la filosofía, mismas que ustedes ya tienen conocimiento, pues ya lo hicieron de tarea. De las actividades que les había encargado, pues obviamente eran el estudio de la filosofía. Bien, a grandes rasgos, las ciencias se dividen en tres: ciencias sociales, ciencias naturales y ciencias exactas. Bien, la filosofía es una rama de las ciencias sociales. En las ramas de las ciencias sociales pues encontramos el derecho, encontramos la psicología, encontramos la sociología y también encontramos filosofía. Bien, filosofía es una rama de las ciencias sociales. Y ahora, después de la rama de las ciencias sociales, la filosofía también tiene ramas. La filosofía también se ramifica en ciertas materias de estudio. ¿Cuáles son esas materias que derivan de la filosofía? Bueno, tenemos la ética, la estética, axiología, tenemos metafísica, también tenemos a los cosmología, tenemos los oncológicos, la teología. Ahora, ¿a qué se dedican cada una de estas materias? Primeramente, la ética. La ética se encarga de estudiar lo bueno y lo malo de los actos humanos, o sea, la diferencia entre bondad y maldad. La estética se relaciona con la belleza de las cosas, la belleza natural de las cosas, ¿sí? Es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la belleza de las cosas. Tenemos la axiología. ¿Qué estudia la axiología? Los valores. Todo lo que son los valores como la honradez, la honestidad, el respeto, la humildad, la generosidad, todos esos son valores, y la materia que se encarga de estudiar esos valores es la axiología. Bien, tenemos cosmología. La cosmología, ¿de qué se encarga de estudiar? El universo material. Todo lo que es el universo, todo lo que se compone de la materia, pues esa es la cosmología. Tenemos también la teología, muy importante, la teología. ¿Qué es la teología? La teología estudia todo lo relacionado con la religión o con los dioses. En algunas ocasiones podemos saber el significado de las palabras por su significado etimológico. La etimología es otra rama de la filosofía. ¿Qué se encarga de estudiar la etimología? El significado y composición de las palabras. Cómo se componen, de qué raíz vienen, de qué genealogía filosófica vienen, y entonces sabemos el significado de algunas palabras por su etimología. Por ejemplo, filosofía. ¿Cómo podemos definir filosofía etimológicamente? Bueno, se divide. Filos significa amor y sofía, sabiduría. Entonces esa es la definición etimológica. Filos es amor y sofía, sabiduría. Entonces la palabra filosofía significa amor a la sabiduría o amor al conocimiento. ¿Por qué? Porque al momento ya de hacer los prefijos latinos o hacer las traducciones a español, a castellano, una palabra significa muchas cosas, ¿sí? Entonces podemos ver también la teología. ¿Qué significa la teología? Teos significa Dios, ¿sí? Y logos significa estudio. Entonces la teología es todo aquello que estudia lo relacionado con los dioses o la religión, teología. Y así sucesivamente podemos saber el significado de varias cosas. La palabra teófilo, el nombre, ¿han escuchado el nombre Teófilo? Bueno, pues si nos vamos a su raíz etimológica, teófilo significa amor a la, teos, Dios, filos, amor. Entonces teófilo es amor a Dios. Eso significa la palabra teófilo. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? En base a la etimología. La etimología es el significado y composición de las palabras. Tenemos también las definiciones de filosofía de acuerdo a qué es la filosofía. La filosofía es una directriz en la cual nos marca como forma de vida. Cada persona tiene su filosofía de la vida, o sea, su amor a la sabiduría. Lo que cada persona cree, lo que cada persona piensa, es su propia filosofía de la vida. Tenemos que es una directriz de ciencia. Es una directriz de ciencia, ¿por qué?
porque se encarga de que cada tipo de ciencia tiene su filosofía en específico. Las matemáticas tienen su filosofía, la física tiene su filosofía, las ciencias sociales tienen su filosofía. Entonces, cada materia del saber, cada materia del estudio y del saber tienen su propia filosofía. Por eso es una directriz de ciencia. Es un fundamento del orden social. Fundamento del orden social, ¿por qué? Porque nos enfoca en muchos ordenamientos morales, en muchos ordenamientos religiosos. En el tema de las religiones, ¿cómo podemos ver las personas que profesan X religión, la religión que profesen, pero estamos viendo que su filosofía es creer en un ser divino, creer en un ser superior, creer en un ser inexistente, invisible, pero a eso se le llama la fe. La fe, pues, es parte de la creencia que se tiene hacia un objeto desconocido, hacia una superioridad, hacia X creencia. Para estudiar la filosofía tenemos que ver varios tipos de métodos. Método inductivo. El método inductivo es todo lo que va de lo particular a lo general, o sea, inductivo, de lo particular a lo general, ¿sí? Cómo se va abriendo el panorama. Por el contrario, el método deductivo es que de lo general nos vamos a lo particular. O sea, de mucha información que tenemos, vamos reduciéndolo a lo menor. Entonces, eso significa deductivo. A priori significa antes de. Nosotros podemos tener un razonamiento antes de que las cosas sucedan, ¿sí? Podemos llegar a muchas conclusiones antes de que algo suceda. A eso se le llama a priori. A priori es antes de que las cosas sucedan. Después de que las cosas ya sucedieron y ya nos dimos cuenta de lo que pasó, bueno, a eso se le llama a posteriori. A posteriori es lo que sucede después de que pasan las cosas. Bien, tenemos el método para el estudio de la filosofía racional, que se usa el juicio y raciocinio, o sea, la inteligencia de las personas para poder entender, para poder descifrar cada uno de los significados de las palabras etimológicamente y el sentido filosófico de cada palabra. Bien, tenemos también la intuición, el método intuitivo. El método intuitivo es por medio de los sentidos. Por medio de los sentidos, volitivo, emotivo, discursivo, emotivo, de las emociones, volitivo, de la conducta, como uno es voluble, ¿no? Voluble es cambiante. Sensitivo, pues obviamente por medio de los sentidos se adquiere el conocimiento. E intelectivo, por medio del razonamiento y la inteligencia. Vamos a tocar temas aquí como por ejemplo los sistemas filosóficos. Sistema filosófico, la diferencia entre realismo filosófico y el idealismo filosófico. Realismo filosófico. El realismo filosófico es las cosas tal y como se nos presentan. El realismo son posturas trascendentales, o sea, trascienden más allá de la vida del ser humano. El idealismo filosófico es simplemente la percepción de las personas. La percepción de cuando una persona está vivo, cuando una persona muere, ya no trasciende más allá su pensamiento, puesto que la persona ya murió en materia, ¿no? Ya materialmente no existe. Y el sentido realista es una persona, por ejemplo, que deja libros, que deja escritos, que deja jeroglíficos. Bueno, todo ese conocimiento va trascendiendo incluso después de la muerte de la persona. Esa es la diferencia entre realismo, la realidad, y el idealismo, lo que es subjetivo al ser humano, lo que es la percepción del ser humano nada más, hasta donde llegue su vida. Tenemos que es una postura, el realismo filosófico es una postura natural al ser humano, que el ser humano de antemano ya la tiene, nace con ella, y el idealismo filosófico es una postura artificial al ser humano, o sea, la persona se va llenando de información de lo que se le va presentando en la vida. Nosotros sabemos que, por ejemplo, ¿cómo sería un idealismo? Lo que una persona cree y lo que una persona se le inculca. Por lo general, una persona que pertenece a una religión, pues va a inculcar a sus hijos a que sean de esa religión. Cuando una persona tiene ciertas creencias,
pues va a inculcar a sus hijos esas creencias, esa cultura que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces eso nos da como consecuencia el idealismo filosófico. Y el realismo es simple y sencillamente ver las cosas tal y como se nos presentan, sin deducciones, sin influencias externas de otras personas, sin influencias de lo que otra persona piense y te lo inculque a ti, ¿sí? Eso es el realismo filosófico. Bien, tenemos los grados de conocimiento intelectivos. Grados de conocimiento intelectivos es, pues obviamente de acuerdo a la inteligencia, cómo el ser humano va a actuar para tener ese conocimiento y poder entender mejor la filosofía. Son cuatro tipos de conocimiento. El primero es empírico. El conocimiento empírico es a través de la experiencia. Todo lo que se adquiere a través de la experiencia es empírico. Tenemos el científico. Conocimiento científico, pues ese es comprobable, ¿no? Es en base a la comprobación, experimentación y observación. Así es como se va a comprobar X suceso, en base a lo comprobable, pues a la observación y experimentación. Tenemos el método filosófico. El método filosófico es en base al razonamiento del ser humano. ¿Cuántas veces no hay que pensamos hacer algo y lo pensamos? Lo vamos a hacer de esta forma y lo pensamos. Y no sé si les pasa que todavía no lo realizan y dicen, no lo puedo hacer así porque luego va a haber esta consecuencia. Y luego piensan una segunda opción de hacerlo y sin haberlo llevado a cabo todavía lo que querían hacer, no, tampoco esa opción es correcta. ¿Por qué? Porque voy a tener esta otra consecuencia. Entonces, ese es el conocimiento filosófico, es que en base a un conocimiento que la persona ya tiene, va razonando y ve los posibles panoramas, ve las posibles consecuencias, ve los posibles resultados, y sin haber llevado a cabo todavía lo que la persona esperaba, ya se da cuenta de los resultados, si serán buenos o serán malos. Eso es el razonamiento filosófico, el conocimiento, filosófico, que se obtiene a través del razonamiento, ¿no? Cuando todavía no se lleva a cabo algo, pero ya con saber las consecuencias, en base al conocimiento de experiencias pasadas, pues ya tenemos un razonamiento de conocimiento filosófico. Y por último, un conocimiento tecnológico. ¿Qué es tecnológico? Tecnológico es todo lo externo al ser humano, que le da conocimiento. Nosotros venimos al mundo, nacemos sin ropa, sin nada. Bueno, entonces, ¿qué es la tecnología? Ya ahorita nos menciona la palabra tecnología y la relacionamos con cámaras, celulares, computadoras, iPads, tecnología. Sí, esa es tecnología actualmente. Pero desde el inicio del ser humano, ¿cuál era la tecnología? Bueno, si una persona nace sin ropa, el hecho de la ropa que traemos es tecnología. La ropa es tecnología. Desde que el ser humano aprende a quitarle la piel a los animales y protegerse con la piel, bueno, ese es un conocimiento tecnológico. ¿Por qué? Porque es algo externo a él. Cuando los cazadores empiezan a cazar con piedras y picos, esas piedras y esos picos son tecnología. Entonces, como podemos ver, la tecnología desde toda la vida ha acompañado al ser humano, desde que el ser humano aprendió a utilizar esa tecnología en su beneficio, y obviamente pues sabe cuáles son los resultados de utilizar esa tecnología, ¿no? Una persona ya sabe que no se puede poner con un animal porque el animal lo puede lastimar, pero si esa persona agarra piedras, pues esa persona es más potente con las piedras, ¿no? Digamos, una persona no puede agarrar una serpiente, pero con las piedras la persona puede matar a la serpiente. Entonces, ¿qué pasa? Está obteniendo un conocimiento tecnológico. Ya sabe el ser humano que con esa tecnología, con esa piedra, puede matar a la serpiente. Entonces, eso nos deja un conocimiento tecnológico, que es parte de un conocimiento filosófico, ¿no? Ya la persona razona que con elementos externos a él, puede realizar cierto tipo de actividades y puede obtener ciertos resultados. Entonces, esos son los grados de conocimiento intelectivos para filosofía. Tenemos también el alma y el ser. Como el alma y el ser, hay filósofos que hacen razonamientos en el sentido de que todo cuerpo humano tiene un alma, ¿sí? Todo cuerpo humano tiene un alma. Por lo general, el cristianismo, todas las personas que creen en un Dios, en una religión,
tienen la creencia de que después del cuerpo viene el alma y el alma abandona el cuerpo. Por otro lado, tenemos a las personas materialistas del universo que piensan que simplemente el cuerpo es materia, que no existe tal alma, no existe tal espíritu, no existe tal ser que tenga algo más allá que su propia vida. Y una vez que la persona pierde la vida, pues ya, muere, pierde todo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es el ser, el alma, el cuerpo y el ser. Tenemos varios filósofos que nos hablan sobre ese tipo de materias, sobre la creencia, sobre la fe, sobre la mística, ¿verdad? La mística, la fe, todo lo que se utiliza en religión. Por lo general la religión es la mística es tener fe en algo sin verlo y sin conocerlo. Son términos teológicos, se utilizan en teología y en religión. Entonces, por ejemplo, si una persona cree en un Dios, en un ser supremo, bueno, ¿cuáles son los elementos que esa persona puede aportar o cómo una persona puede comprobar que Dios existe? Yo veo una persona que dice, bueno, Dios no existe porque no lo veo. Y otra persona, bueno, puede decir, no, Dios sí existe. Entonces, ¿cuáles son esos métodos para comprobar o cómo puede comprobar la persona que Dios sí existe? Bueno, primeramente el elemento principal es el milagro. Los milagros que se atribuyen a un ser supremo. Mira, esta persona ya no tenía remedio, ya se iba a morir y resulta que no se murió, revivió y está mejor que nunca. Ocurrió un milagro. Entonces esos milagros es una relación que un religioso dice, bueno, Dios existe porque los milagros existen. O sea, ese tipo de milagros se los quieren adjudicar a un ser supremo. Entonces ahí tenemos un elemento, ¿no? Los creyentes dicen, bueno, el milagro es un elemento esencial para la existencia de Dios. El segundo, ¿qué otro elemento puedo tener aparte? La tradición. La tradición, ya vemos que hay iglesias. ¿Por qué existen las iglesias? Porque todas las iglesias, independientemente de la religión que sean, creen en un ser supremo, en un ser divino. Entonces, esa es una tradición, ¿sí? Es otro elemento para considerar que Dios pudiera existir. Otro elemento también que tenemos, ¿cuál es? La fe. ¿Qué es la fe? Es la creencia en algo sin que exista, sin que lo veas. Creo en algo que no veo, es una fe. Tenemos otro elemento básico que utiliza la religión, son las profecías. Bueno, las profecías de que un ser supremo dijo que iba a suceder tal acontecimiento y está sucediendo. Un ser supremo avisó de todos los sucesos que iban a acontecer y están aconteciendo. Entonces, son otros elementos para demostrar la religionidad, lo religioso, pues la existencia de Dios. Entonces, si nosotros nos vamos a todos este tipo de estudios, vamos a ver cómo hay pros y contras, cómo hay personas a favor y en contra de que existen estas teorías. Y para esto, cada teoría está basada por un filósofo. Un filósofo es una persona que tiene una creencia sobre X tema. Entonces necesitamos ver qué pensaban ciertos filósofos, algunos filósofos de los miles que existen, para ver cuál era la situación en la que estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, ¿verdad? Bueno, esta es una primera parte por el tiempo, que ya no tenemos más tiempo. La segunda parte se las voy a hacer llegar en otro video, pero muy importante, el material hay que revisarlo porque en el material viene todo lo que les voy a hacer y las preguntas en base a los temas vistos de filosofía. Bueno, jóvenes, pues no me queda más que despedirme. Nos vemos en la clase, nos conectamos, estamos en videollamada, en videoclase y vamos a estar explicando este tema.